de alabanza corren hoy aquí, ríos de adoración ofrecemos. Estamos profundamente agradecidos por su sintonía. Qué bendición volver a vernos, qué bendición poder llegar a sus hogares y a sus dispositivos. El día de hoy estamos de Egipto a Canaán número 8 y qué bendición que el tema de hoy se llama Caminando enfocados en Dios. Si recordará, el número 7 es Dios es el camino. Entonces, si Dios es el camino, ahora estamos caminando enfocados en Dios. ¿Cómo podemos introducir de una manera apropiada este mensaje, hermanos? En nuestro viaje de Egipto a Canaán nos damos cuenta que es muy fácil desenfocarse. ¿Qué es desenfocarse? Es perder el objetivo con claridad. ¿Y cómo lo puedo ejemplificar para que todo el mundo lo tengamos bien claro? Bueno, los nuevos celulares, hermanos, tienen cámaras capaces de tomar fotografías sin desenfocarse, porque son dispositivos inteligentes que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Nosotros deberíamos ser como esos celulares que tienen cámaras capaces de no perder el enfoque, es más, de darle mucha claridad. Y esas cámaras tienen la capacidad de ver y elegir dónde usted necesita más luz en la fotografía. Y así debería ser nuestra vida, que hay momentos en que nosotros necesitamos más luz para no perder el enfoque. Y necesitamos comprender que la Biblia es esa luz. La Biblia es esa luz que nosotros necesitamos para poder enfocarnos en Dios. Y la Biblia tiene un mensaje que coloca los reflectores en Dios, que se enfoca en Dios, que para gente que necesita enfocarse en Dios. Entonces, la Biblia no ha perdido su relevancia. Tiene verdades de carácter eterno que tienen aplicabilidad para todos los tiempos y todas las edades. Ahora, no es un libro de ciencia, pero da cátedra a la ciencia. No es un libro de historia, pero demuestra el cumplimiento del pasado, del presente y sorprendentemente habla del futuro. No es un libro de sociología y sin embargo nos muestra cómo ha sido la conducta social del ser humano y de las naciones, de las sociedades. Y las verdades que comunica tienen vigencia en nuestra vida hoy y lo tendrán mañana y siempre. Aunque hay personas que piensan que la Biblia es solo un libro que cuenta historias muy bonitas, en realidad es la palabra de Dios mismo, que transforma vidas, toca corazones, sana el alma, el cuerpo y al mismo tiempo demanda obediencia absoluta. Y solo hay dos formas, póngame atención, solo hay dos formas de ver la Biblia. O crees absolutamente en ella o no crees que sea la bendita palabra de Dios. Las personas que inclinan su corazón en creer y confiar que la Biblia es la palabra de Dios, procuran vivir bajo sus enseñanzas y tratan de cumplir sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, al mismo tiempo que esperan su santa bendición y confían plenamente en la fidelidad de Dios. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? En el libro del Éxodo no solo es un libro que relata la acción liberadora de Dios de la esclavitud del pueblo hebreo. El libro del Éxodo nos muestra lo que Dios puede hacer cuando hay un hombre o una mujer que obedece a Dios, y en este caso fue Moisés. O sea, el libro del Éxodo nos muestra claramente el poder de Dios y lo que puede hacer cuando hay un hombre o una mujer que está dispuesta a obedecerle a Dios. En el mensaje anterior aprendimos que por más de 400 años el pueblo hebreo había estado en Egipto y que un lapso de tiempo en esos 400 años ellos vivieron como esclavos. No es correcto decir que 400 años fueron esclavos, porque cuando José fue el principal de Egipto después de Faraón, es evidente que no fueron esclavos y quizás por mucho tiempo tuvieron privilegios, pero pasado un tiempo nuevos reyes vieron la conveniencia de esclavizarles. Moisés nace en un momento crucial, ya que Faraón estaba mandando a matar a todos los hijos varones y por un acto de fe e intervención divina, Moisés pasa a ser la protegida de la hija de Faraón, quien lo adoptó y pasó a ser un príncipe en Egipto.
Después de 40 años y gozar de todos los privilegios del palacio, salió a ver a sus hermanos. Y dice la escritura que viendo cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, lo mató y lo escondió en la arena. Faraón, al enterarse, trata de matarlo y huye a Madián, donde se convierte en un pastor de ovejas. A la edad de 80 años, o sea que han pasado 40 años, Dios se le aparece en una zarza ardiente y le habla desde la zarza misma y le comisiona a regresar a Egipto para liberar a los hebreos. Moisés obedece yendo a Faraón y le dice que deje ir libre a los hebreos. Faraón no solo no obedece, sino que endurece la tarea de los hebreos, que es lo que hemos venido viendo en los mensajes anteriores. Ante tal negativa, escuche esto por favor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Éxodo 6, 1 y 2. Ahora nos encontramos del lado opuesto, en el lado de Dios, y nos quiere enfatizar dos verdades, dos principios, dos enseñanzas que usted y yo deberíamos atesorar. Número uno, Dios afirma: yo haré. Esto es que sería Dios mismo quien liberaría al pueblo de Israel, que no sería la mano de Moisés. Y la segunda cosa es: yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene el control sobre todos los reinos, principados y todo lo que existe, tiene el control absoluto de todo. Y Moisés solo debería de seguir las instrucciones y obedecerlas. Estas dos verdades, estas dos enseñanzas o dos principios tenían el propósito de dejarle claro a Moisés que aunque la misión pareciera imposible, estaba en las manos mismas de Dios. Que Moisés solo tenía que poner su confianza en Dios, porque él lo haría absolutamente todo. De hecho, Moisés no tenía que conocer todos los detalles cómo Israel sería liberado, ni tampoco comprender lo que Dios haría. Solo debía de confiar en lo que el Señor haría y seguir sus instrucciones. Y eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer muchas veces. Estas enseñanzas se aplican perfectamente a nosotros hoy en día. Es importante que aceptemos que aunque muchas veces es complicado, difícil, intrincado obedecer a Dios, en realidad Él es quien nos da el don de la obediencia en nosotros. ¿Por qué? Porque tiene el control absoluto. Él es el creador absoluto y dueño de nuestra vida. Y aunque no comprendamos sus caminos y propósitos, debemos seguirlo y confiar plenamente en Él, ya que siempre estará en la senda correcta. Si por alguna razón, póngame atención, si por alguna razón usted y yo dudamos o iniciamos a cuestionar, a inferir, a deducir las posibles razones de Dios, ¿por qué nos pide esto o aquello? Lo más probable es que usted y yo no salgamos de su voluntad. Y Dios no quiere eso. Aunque en ocasiones sintamos miedo de ser obedientes, es un gozo saber que estamos haciendo bien justamente lo que Dios quiere. Sin lugar a dudas, Moisés se sintió aterrorizado ante la idea de ver y enfrentar a Faraón, ya que años atrás había salido huyendo. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo que usted y yo nos hubiésemos sentido terriblemente aterrorizados. Pero ahora, aunque la misión parecía imposible, contaba la seguridad de que el Señor estaba con él y que llevaría a cabo la liberación del pueblo hebreo. Moisés solo debía actuar bajo las órdenes del soberano Rey del universo, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Así debe ser para nosotros también. Y necesitamos dimensionar que Dios asume toda la responsabilidad de lo que Él nos está llamando a hacer. Dios nos capacitará, Dios nos empoderará, Dios nos dará las competencias, Dios proveerá todo lo necesario si nosotros le obedecemos. Puede que la misión parezca estar por encima de nuestras facultades. Tal vez no comprendamos cómo el Señor podría usarnos, pero si nos da una orden, Él lo hará posible. Ni Moisés ni ningún hombre sería capaz de llevar a cabo semejante tarea sin la ayuda de Dios. Póngame atención, ningún mortal sobre la tierra sería capaz de llevar a cabo la misión que Dios le dio a Moisés sin la ayuda de Dios mismo. La misión encomendada por Dios era realmente insuperable
imposible de realizar por cualquier ser humano. Desde la perspectiva humana, Faraón era el rey más poderoso en el mundo de esa época, pero las promesas que Dios le dio a Moisés y a su pueblo eran más grandes que cualquier fortaleza o autoridad terrenal. Veamos, y escuche esto por favor, porque esto es medular. Veamos lo que Dios le promete a Israel en Éxodo 6, 6 al 8, y pienso que se lo promete a usted y a mí. Aprópiese de esto, por favor. Dice, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te voy a sacar de tu problema. Así, en palabras claras, llanas, dice, yo soy Jehová y yo te voy a sacar de tu problema. Y os libraré de su servidumbre. ¿Qué está diciendo Dios? De lo que te esclaviza te voy a sacar, de lo que te angustia, de lo que te atrapa. Yo te voy a librar de eso que te esclaviza. Yo te voy a librar de eso que te angustia. Yo te voy a librar de eso que te atrapa. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué está diciendo Dios? Yo haré lo que tenga que hacer para liberarte. Es que lo mío es muy difícil. Yo tengo un vicio muy arraigado. Yo tengo un problema, una deuda que no le he podido pagar. Dios hará lo que tenga que hacer para liberarte. Y os tomaré por mi pueblo. Quiere que sea su hijo. Oiga lo que dice. Y os tomaré por mi pueblo. ¿Qué quiere? Que tú seas su hijo, su hija. Y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Quiere que seas un creyente, una persona que camina con Él, que confía en Él, que se enfoca en Él, que se enfoca en la palabra de Dios. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cumplirá su promesa. No importa el precio que sea. ¿Qué está diciendo aquí? Yo alcé mi mano jurando. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a cumplir lo que he prometido porque yo lo he jurado. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. No hay forma que alguien pueda robar tu bendición. Subraye eso en su Biblia. Y yo os la daré por heredad. ¿Qué quiere decir eso? Y todavía lo firma, dice yo Jehová. No hay forma que alguien pueda robar tu bendición. No hay manera. Dígame si no es una gran bendición. Dígame si no es un motivo de alegría. Dígame si no es un motivo de aferrarnos a esa promesa. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Sin importar lo que nos mande a hacer, el Señor es fiel para fortalecernos. Todas sus promesas son verdaderas y no pueden fallar. Conscientes de esto, deberíamos estar deseosos de obedecerlo, aunque parezca imposible desde el punto de vista humano. Dios puede cumplir su voluntad por medio nuestro si lo obedecemos en su misión para poder hacer milagros, transformar vidas, restituir, sanar, si tan solo le obedecemos. Ahora bien, al continuar el relato, al observar detenidamente el enfrentamiento entre Moisés y Faraón, parecía que este último tenía todo el poder, mientras que Moisés no contaba con nada. Sin embargo, Moisés estaba respaldado por el Dios Todopoderoso, por sus palabras, por sus promesas, las cuales eran más poderosas que Faraón y su ejército. El Señor usó a un Moisés obediente para cumplir su propósito de derrotar a esa poderosa nación, para rescatar a su pueblo y para proveerles con riquezas y bienes materiales que tomaron de los egipcios. Así entonces es que captamos, escuche, así es como captamos entonces que la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente que necesita enfocarse en Dios. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos lecciones que aplicamos a nuestra vida diaria. Aprendemos acerca de la gracia de Dios, de su misericordia, de su bondad, de su perdón, de su justificación, de su purificación, de su santificación y del regalo más grande que es la vida eterna. Porque Dios desea tener intimidad con usted. Dios desea que usted esté cercano a Él, que esté enfocado en Él. Sin embargo, si descuidamos la palabra de Dios
y no prestamos atención a sus mandamientos, no podremos conocer a aquel que obró con poder en Moisés para cumplir su buena voluntad y nos perderemos bendiciones. Necesitamos ser obedientes y enfocarnos en Dios. Solo necesitamos lo mismo que tuvo Moisés para obedecer a Dios. ¿Y qué tuvo Moisés para obedecer a Dios? Su palabra, su presencia y sus promesas. ¿Qué tuvo Moisés para obedecer a Dios? Su palabra, su presencia y sus promesas. Tres cosas. Tres cosas que usted tiene ahora mismo. Su palabra, su presencia y sus promesas. ¿Y qué debemos hacer? Enfocarnos en Dios. ¿Cómo se enfoca en Dios? Enfóquese en la palabra de Dios. Tampoco tenemos que comprender a cabalidad la forma en la que Dios obrará en nuestra vida. Solo debemos confiar en obedecerlo. Mire, mucha gente con necedad me afirma, pastor, yo no entiendo toda la Biblia. Sí, yo tampoco la entiendo. No hay quien pueda pararse en este mundo y decir que puede desmenuzar toda la Biblia. Hay comentarios, hay exegesis de la Biblia. Pero aún ni los grandes teólogos se logran poner de acuerdo, por ejemplo, en escatología final. ¿Qué es escatología final? El estudio de los tiempos modernos. Y usted ahora mismo verá en YouTube tanto video que dice que ya estamos a la entrada del apocalipsis, que ya estamos, que no sé qué. La gente ni sabe lo que está hablando. Hay gente que habla por hablar solo para que le den un like y tener un montón de seguidores. Ya vienen los 4 jinetes. El otro día salió ahí en YouTube. Ya está el primer jinete del apocalipsis suelto. Imagínense cómo atreverse a hablar cosas de manera solo por ganar dinero en YouTube. No, hermanos. Enfóquese en Dios. Enfóquese en la palabra de Dios. Y en vez de enfocarnos, y escuche esto, por favor. Este es para usted y para mí. Nosotros, en vez de enfocarnos en nuestras deficiencias o de compararnos con otros, debemos mantener nuestra mirada en el Señor y en su palabra. Mientras confiamos en Él cumplirá su poder. Si Moisés se hubiera comparado con Faraón, evidentemente, él hubiera perdido. ¿Por qué? Porque Faraón tenía una posición militar y tenía todo el ejército, tenía todo el poderío de toda una nación. Era el imperio más grande sobre la tierra. ¿Cómo podía Moisés compararse con él? Pero una cosa es compararse con él solo, pero si va agarrado de la mano de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No se compare con nadie. No trate de ser otra persona. Si Dios hubiera querido que usted fuera como esa persona, Dios lo hubiera hecho como esa persona. Sea usted como debe ser. No trate de imitar a nadie. Ponga la mirada en Jesús. No la ponga en usted. No la ponga en su enemigo. Enfóquese en la palabra. Enfóquese en las promesas de Dios. Enfóquese en Dios mismo. No habrá manera de fracasar. Si usted y yo le somos obedientes, si usted y yo nos enfocamos en lo que Dios dice, en su palabra, en su amor, en sus promesas, ¿cómo va a fracasar? Enfóquese en el poder de Dios, en las capacidades de Dios, no en su propia capacidad. No se enfoque en lo que el mundo ofrece. Si lo que el mundo ofrece es instantáneo, que lo vas a gozar un ratito, después el precio que tiene que pagar es muy alto. ¿Qué debemos hacer? De Egipto a Canaán, enfóquese en Dios. Enfóquese en lo que Dios hará en usted. Si Dios ha prometido bendecirlo, sanarlo, restituirlo y traer paz a su vida, Él lo va a traer. Enfóquese en eso, en lo que Dios le ha prometido. ¿Cómo podemos concluir el día de hoy? La persona que está enfocada en Dios, en la palabra de Dios, no tiene forma de perder. No hay rival para Dios. Los problemas pueden ser inmensamente grandes para usted. Para Dios no hay rival. No hay rival que se pueda poner delante de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Venga Jesús. Entréguele su corazón a Cristo. La persona que le entrega su corazón a Cristo cambia su vida. Él la transforma del fracaso al éxito, de una vida de dolor a una vida de felicidad. No le puedo prometer que será de la noche a la mañana.
Lleva tiempo. Pero Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es justo. Dios no le va a mentir. Dios no lo va a enganchar a usted como hacen algunos solo por sacar dinero. No. De hecho, Dios no necesita ni su dinero ni mi dinero. Le ofrendamos al Señor por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros, en obediencia, en su sacrificio santo, glorioso, bendito. ¿Y qué debemos hacer? Entréguele su corazón a Cristo. Dígale, Señor Jesús, ahora entiendo tu sacrificio. ¿Por qué de Egipto tú tuviste que matar un cordero? Porque era prototipos de un tipo que había de venir. Todos los corderos que fueron matando los judíos era para que ellos en su mente tuvieran claro que era necesario hacer un sacrificio perfecto, porque año con año mataban corderos. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios, no que tapa el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Cuando usted cree en ese sacrificio, aquí ya no hay más pecado. ¿Qué hay aquí? La presencia de Dios. Así que invite a Jesús que entre en su corazón y que sea el Señor y el Salvador de su vida. Y si usted ya es creyente y siente que no se logra levantar, solo Cristo rompe las cadenas. Las rompió en Egipto, las puede romper en usted también. Así es de que enfóquese en Jesús y muy pronto usted y yo saldremos de nuestro desierto. Y en momentos como el que estamos viviendo de pandemia, solo Cristo tiene el control. Cristo va a saber cuándo será necesario. Pero ¿qué debemos hacer en el entretanto? Enfocarnos y confiar en Dios. Que Dios le bendiga y hasta el próximo mensaje. Aquí en Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora